los aminoácidos, péptidos, que es un tipo de clasificación de aminoácidos, y proteínas. En la clase anterior abordamos lo que es el tema del glucógeno, o más bien polisacáridos complejos, que refieren siempre al tema de carbohidratos. Ya subí, ¿verdad?, la clase grabada, de hecho hace poco, para que la puedan observar, escuchar, ver, ¿verdad?, analizar todo lo que les sirva de la clase y poderlo aplicar, ¿verdad?, en el examen que está próximo, porque es un tema específico de examen. Sin embargo, muy importante escucharlos a ustedes. ¿Qué me pueden decir del glucógeno? ¿Qué aprendieron referente al glucógeno? Pueden participar de forma voluntaria para escucharlos. En su lectura y análisis que hicieron, más la participación en el foro y el trabajo, me imagino que están bastante buenos, ¿verdad?, en el tema del glucógeno. Bueno, buenos días, profesor. Sí, buenos días. En sí, pues el glucógeno es una fuente de energía para nuestro cuerpo. Decía en el documento que hay dos formas, en nuestro cuerpo se almacena en dos partes, que principalmente, ¿verdad? Sí. Que es hígado y músculo esquelético. Y como decíamos que son fuentes de energía que el cuerpo lo utiliza, es saber para qué vamos a utilizar ese glucógeno que pasa una vez sintetizado y después te da hidrólisis, pasa a glucosa, se da un número de cambio, que se da la glucogenógenesis y la Glucogenólisis, así es. glucólisis. Sí. Y la glucólisis. Entonces, la glucólisis. Bien. Miramos el número de enzimas, ¿verdad? Que son las que catalizan, hidrolizan, para que se dé todo el proceso de la glucosa. Correcto. Cómo cambia su transformación. Así Un mismo. ciclo. Y de esa manera pues se va interpretando y entendiendo cómo se da ese proceso, cómo es llegar a ser de glucosa a glucógeno y de glucógeno a glucosa, y cómo es la forma, las rutas en donde se almacenan para poder nuestro cuerpo utilizarla en momentos que realmente lo requieran. Como ejemplo en ejercicio, Así es. es una fuente de obtener esa energía. Correcto. ¿Alguna otra participación? Otro que quiere explicar o dar su punto de vista referente a lo que es el glucógeno, lo que aprendió. Bueno, que el glucógeno representa la principal forma de almacenamiento de carbohidratos en animales y asimismo en todos nosotros, el cuerpo humano. Así es. Bien, el glucógeno, ¿verdad?, es un carbohidrato de los complejos, es decir, es un polisacárido, porque está constituido por muchas moléculas pequeñas de glucosa. De hecho, el glucógeno, lo mencionaban, es una de las principales fuentes de energía, pero está en forma de almacenamiento. Es decir, que cuando nosotros consumimos grandes cantidades de carbohidratos o lo que consumimos a diario en nuestra dieta, esto, ¿verdad?, el cuerpo lo utiliza para la energía inmediata y todas las funciones que tenemos que realizar como seres vivos, y una parte se almacena. Esto en el hígado y en los músculos, que lo mencionaban claramente. Es importante también destacar que mediante los enlaces glucosídicos, porque así se llaman, ¿verdad?, el enlace glucosídico es el que permite que se formen moléculas complejas de carbohidratos, porque recuerden que los carbohidratos los tenemos desde moléculas pequeñas de 3 átomos de carbono a 6 átomos de carbono, y estos, mediante estos enlaces mencionados, forman los disacáridos, luego los trisacáridos, y hasta que van aumentando, ¿verdad?, las moléculas de glucosa y formar este tipo de carbohidratos complejos, que tienen una gran importancia porque siempre, ¿verdad?, debemos de mantener reserva energética. Hay momentos en que
las personas, ¿verdad?, tienden, por ejemplo, a no desayunar, tienden a pasar, por ejemplo, por cuestiones laborales o diferentes circunstancias, casi más de un mediodía, ¿verdad?, completo sin comer. ¿Esto qué significa? De que ese glucógeno que está en el hígado va a degradarse, de tal manera que esto va a llevarse de una molécula compleja, se va a llevar a la mínima expresión, que sería nuevamente la glucosa, como lo mencionaban, ¿verdad? Entonces la glucosa sufre un proceso de glucólisis y en ese proceso de glucólisis se obtiene ATP, que es la fuente principal, ya lo que utilizamos nosotros, ¿verdad? La energía que usamos, que se le denomina adenosintrifosfato. Entonces, estos procesos son de vital importancia para todos los seres vivos. También debemos de saber, ¿verdad?, que a partir de la disminución, por ejemplo, de glucosa en sangre, se activa este proceso de glucogenólisis. La glucogenólisis no es más que gluco de glucógeno y lisis de rompimiento de enlaces, es decir, pero esto mediante enzimas que catalizan y este tipo de reacciones. Es importante también destacar que muchas personas, ¿verdad?, pues no acostumbran a desayunar y por eso estos procesos ocurren, pero ocurren de forma forzada, ¿verdad? ¿Por qué forzada? Porque si cada persona tuviese esos hábitos alimenticios con disciplina, entonces no tendrían que forzar al organismo a hacer procesos o a tener procesos, ¿verdad?, distintos. Bien, otro aspecto importante que destacar, ¿verdad?, en este tema es de que ocurren estos procesos, son dos simultáneamente, los mencionaba, uno donde la glucosa poco a poco por el enlace glucosídico pasa a ser glucógeno y otro porque el glucógeno se degrada para suplir las necesidades energéticas del cuerpo cuando esto le faltan. ¿Esto qué significa? No sé si ustedes han tenido alguna experiencia como esta, ¿verdad?, donde hay personas que tienden a tener mareos, náuseas, hasta desmayo, ¿verdad? Se les baja la presión y esto significa que hay una disminución de glucosa en sangre y esto nos lleva a la hipoglicemia, que creo que muchos de ustedes ya conocen esos términos, ¿verdad? Igualmente existen órganos que regulan estas cantidades de glucosa como el glucagón y tenemos también al páncreas, que estas cantidades de glucosa en sangre tienen que ser reguladas porque si no nos vamos a ir o tener trastornos metabólicos como la diabetes o bien decíamos las hipoglicemias, que serían bajas concentración de azúcar, o bien en el caso de la diabetes, ¿verdad?, alterada totalmente la glucosa. Entonces la medicina, ¿verdad?, ha con el tiempo sustituido estos procesos naturales del organismo por cuestiones ya crónicas. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando no tenemos esa disciplina y ya obtenemos esta enfermedad, las investigaciones y la medicina, que ya desde hace muchos años existe lo que es la insulina o bien la metformina, ¿verdad?, que tienden a regular cuando ya nuestros órganos no están funcionando correctamente. Así que los carbohidratos, de forma general, para cerrar, son la fuente principal de energía, combustible por excelencia de todos los seres vivos, que existen desde los más pequeños o simples, como los azúcares de 3 y 6 átomos de carbono, hasta los complejos, como por ejemplo mencionábamos el almidón, ahorita lo que es el glucógeno, también se habla de la celulosa, que son carbohidratos bien complejos, ¿verdad?
Otro aspecto importante que resaltar de los carbohidratos es que el cerebro es del único macronutriente que nosotros consumimos, como por ejemplo hablamos de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, pues es de los carbohidratos que nuestro cerebro recibe energía. Así que son indispensables en nuestra dieta, solo que hay que controlarlos. ¿Por qué es importante? Porque hay 3 aspectos relevantes. Miren, consumimos carbohidratos. Uno, se transforma pues, en glucosa. La glucosa, por medio de glucólisis, 10 reacciones bioquímicas, obtenemos ATP y ácido pirúvico. El ácido pirúvico es un sustrato que va directo a otra ruta metabólica llamada ciclo de Krebs. Sin embargo, pues ese es un tema que verán en bioquímica. Acá solamente hago referencia a los carbohidratos en relación a los 3 procesos importantes de forma, por decirlo así, inmediata. Número 1, conversión a glucosa y la glucosa en ATP para que nosotros funcionemos a diario sin ningún problema. Número 2, la glucosa se almacena en forma de glucógeno porque es necesario la reserva energética por cualquier situación que se nos presente, ¿verdad? Y otro aspecto importante de este proceso es también la degradación del glucógeno a glucosa nuevamente para suplir todas las necesidades. Así que de forma general, pues eso es lo que referimos a carbohidratos. Vamos a entrar al tema de lo que son los aminoácidos. Los aminoácidos, creo que en algún momento ya ustedes han escuchado hablar de ellos. Son estructuras orgánicas también. Pero estas estructuras orgánicas están encaminadas ya a la formación de otro macromolécula, que en este caso son las proteínas. En la mayoría de los casos, nosotros conocemos a los aminoácidos como los bloques constructores de las proteínas. A medida que entremos en el tema, pues vamos a ir conociendo un poco sobre ellos, ¿verdad? Son considerados ácidos carboxílicos porque contienen, ¿verdad? No solamente una función o un grupo amino, también contiene grupos ácidos. No sé si ustedes recuerdan que en las últimas temáticas de los ácidos carboxílicos yo les explicaba, y también de los compuestos nitrogenados, que los ácidos carboxílicos siempre tienen prioridad sobre cualquier otro grupo orgánico. Por eso, como la mayoría de los aminoácidos contienen grupos ácidos, son considerados ácidos carboxílicos, aunque también contienen los grupos aminos o NH2. Podemos observar, por ejemplo, acá en estas estructuras, tenemos el NH3 por acá. Este es el grupo ácido, ¿verdad? Entonces, 2 alfa aminoácidos. Este es un nombre, ¿verdad?, general. Entonces, lo que hago referencia aquí es que para la unión de aminoácidos se requiere de otro tipo de enlace. Por ejemplo, en los carbohidratos hablábamos de los enlaces, en este caso glucosídico, pero acá le vamos a llamar enlaces peptídicos. Todos los aminoácidos se unen para formar péptidos o proteínas mediante enlaces peptídicos. Este tipo de enlace se da entre lo que es el grupo amino de una estructura o un aminoácido y el grupo ácido o carboxílico de otro aminoácido. Así que esto pues, es de vital importancia también que lo manejemos, puesto que debemos de saber que todas las proteínas están compuestas por aminoácidos. Aminoácidos son muchos, pero para nosotros los seres humanos o seres vivos, 20 aminoácidos son los que necesitamos para la construcción de las proteínas, siendo estos 9 que son considerados esenciales y el resto, en este caso 11, considerados no esenciales. Esta es una clasificación general para hablar de aquellos que puede sintetizar el organismo y de los que no puede sintetizar. Es decir, cuando consideramos un aminoácido esencial es porque el organismo no lo puede sintetizar y tiene que suministrarlo
con la dieta. Es decir, que a través de los diferentes alimentos que consumimos, nosotros debemos de garantizar que esos 9 aminoácidos que el cuerpo no sintetiza tienen que entrar o ser ingeridos para la formación de las proteínas. Porque recuerden que las proteínas tienen unas funciones de vital importancia en nosotros y requieren de todos los aminoácidos. Bien, acá pueden observar ustedes que tenemos, acá hay 2 aminoácidos y en esta unión de 2 aminoácidos se le va a llamar al producto formado dipéptido. Es decir, que si yo tengo un aminoácido, si ustedes ven por acá, tengo el grupo carboxilo y aquí el grupo amino. Entonces, entre el grupo carboxilo y el grupo amino se van a enlazar formando el enlace que se le llama péptido. Y por ende, cuando hay 2 aminoácidos unidos entre el grupo amino y el grupo ácido, entonces pues a esto le llamamos dipéptido. Acá pueden leer, ¿verdad?, lo que es la teoría en realidad, donde se nos decimos que los enlaces amida entre aminoácidos se conocen como enlaces peptídicos. Y el producto formado de la unión de 2 aminoácidos se llama dipéptido, que es lo que les estoy explicando. Ok. Una cadena de aminoácidos puede extenderse, así como cuando hablábamos de aquellas moléculas sencillas de alcano, ¿verdad? Cuando hablábamos de metano, etano, propano, butano, porque van aumentando un átomo de carbono mediante enlaces covalentes, ¿verdad? Entre carbono-carbono. Sin embargo, por acá podemos observar que en el caso de los aminoácidos sí pueden irse, en este caso, extendiéndose. ¿Y de qué manera? Pues con ese enlace peptídico se van sumando más aminoácidos hasta ir formando, por ejemplo, si hay 3 aminoácidos, tripéptidos, si hay 4 aminoácidos, tetrapéptidos, si hay 5 pentapéptidos y así sucesivamente. Recuerden que un aminoácido siempre en la estructura contiene grupo amino y grupo ácido. Por lo tanto, como el grupo amino y el grupo ácido es el que se unen para el enlace peptídico, siempre va a haber esa formación de enlace y por ende se van a ir formando estructuras complejas. Dentro de una proteína, por ejemplo, el aminoácido más pequeño que hay tiene 5 átomos de carbono, ¿verdad? El más pequeño. Y cada carbono, por supuesto, debe ir enlazado a otros átomos con el objetivo de cumplir, en este caso, regla de octeto, ¿no? Y su tetravalencia, por supuesto. Entonces, esto tiende a que tengamos muchos átomos de hidrógeno, grupos amino que contienen nitrógeno, y así, ¿verdad?, conforme ya lo que nosotros conocemos. Sin embargo, es importante resaltar que el número de aminoácidos mínimos para que se pueda formar una proteína son 50. Es decir, que si nosotros nos imaginamos una proteína, imaginémonos en una cadena 50 aminoácidos, donde el aminoácido que tiene menos carbono es 5. O sea, si supongamos que se formen solo con aminoácidos de 5 carbonos y son 50, ¿cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de hidrógeno podría tener una proteína? O sea, no sé si se están proyectando en su mente la gran estructura, ¿verdad?, que se pudiera formar si nosotros lo hiciéramos en una pizarra o lo dibujáramos en un papel. Daríamos vuelta y probablemente ocuparíamos todita la hoja hasta hacer como un remolino, un laberinto, por así decirlo. Por eso, no sé si ustedes en algún momento han visto una estructura de una proteína que está como, han visto el paste de alambre, ¿verdad? Perdón, el de aluminio. Ese paste de aluminio pueden verlo ustedes que se le ve la hebra así como gruesecita, pero es un solo enredo, por así decirlo. Entonces, en la mayoría de los libros, así se muestran las proteínas. Igual, bien parecido a un paste de aluminio. ¿Por qué? Porque son tan complejas y tan extensas de moléculas orgánicas que no difícilmente nosotros pudiéramos dibujarlas. Darse a la tarea de dibujar una proteína es como
hacer un laberinto, por así decirlo. Ok, entonces por acá pueden ver que al extenderse mediante la incorporación de otros aminoácidos se forman los tripéptidos, tetrapéptidos. Polipéptidos porque ya poli es de mucho, como cuando hablamos de polisacáridos, ¿verdad? O clasificación compleja de carbohidratos. Contienen muchas unidades de aminoácidos. Este es el término polipéptidos. Entonces, las proteínas son polipéptidos. ¿Por qué? Porque contienen muchas unidades de aminoácidos. Ejercen diversas funciones. Sin embargo, por acá pueden ver que las proteínas son polipéptidos que contienen más de 50 aminoácidos. Polímeros formados por 100 y 300 aminoácidos. Es decir, que el mínimo 50, pero límite hasta 300. Ustedes podrán imaginarse. Ahora, los aminoácidos que forman una proteína son 20. Es decir, que dentro de estos 300 se van repitiendo los aminoácidos, ¿verdad? Y siempre van a ir mediante enlaces, en este caso, peptídicos, que ocurre entre el grupo carboxilo y el grupo amino del otro aminoácido. Clasificación. ¿Cómo los clasificamos? Bueno, podemos clasificarlos como alfa, beta y gamma, de acuerdo con la localización del grupo amino en la cadena carbonada que contiene el ácido carboxílico. Ok, si ustedes pueden ver acá, tenemos el grupo amino. Este es el grupo carboxilo. Recuerde que este 2 indica que tengo 2 oxígenos. Y esto indica el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Que se ha ganado. Entonces, ustedes saben que este es un átomo de carbono, ¿verdad? Y ese sería el carbono, en este caso, alfa, ácido 1, ¿verdad? Es decir, porque ese es mi carbono 1, no es este, sino este. Amino ciclopropano carboxílico. Miren, amino ciclopropano es una estructura cíclica, ¿verdad? De los cicloalcanos, ¿recuerdan? Amino, el NH3, ciclopropano por el, en este caso y carboxílico, terminamos con el grupo carboxilo. Es un alfa aminoácido y es el precursor biológico del etileno en las plantas. Es decir, importante, ¿verdad?, que conozcamos pues esta parte. Observen por acá también, dice que este se llama ácido aminopropanoico, conocido como beta-alanina. ¿Por qué ácido 3 aminopropanoico? 1, 2, 3. Porque en el carbono 3 se encuentra el grupo amino, entonces, pero como aquí tengo mi grupo ácido, entonces por eso ácido 3 aminopropanoico, conocido como beta-alanina. Aminoácido que constituye una de las unidades estructurales de una coenzima. También tenemos por acá, pueden observar, ácido gamma aminobutanoico. Miren que es importante que las letras alfa y beta, si recuerdan en ácido carboxílico, mi primer carbono, ¿verdad? Este del grupo carboxilo. Pero el que continúa es el que está contiguo a ese grupo carboxilo, lo que significa que este es el carbono alfa, este es el carbono beta, por eso beta amino, ¿verdad? Ahora si ven acá, mi segundo carbono es el alfa que está contiguo a este, alfa, beta, gamma. Entonces, ácido gamma aminobutanoico. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. Aquí no hay carbono porque lo que está es enlazado a nitrógeno, ¿no? Entonces, conocido como ácido gamma aminobutírico. Principal neurotransmisor inhibitorio cerebral. Aquí pues también se hace referencia, que es lo que les mencionaba. Se conocen por lo menos unos 700 aminoácidos naturales diferentes. Pero, ¿qué significa? Hay un grupo de 20 alfa aminoácidos. Y estos que se encuentran presentes en las proteínas. Entonces, eso es muy importante
que los aminoácidos que se encuentran en este caso, proteína, pues debemos de conocerlos. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos son los que a nosotros nos permiten después interpretar la duplicación, la transcripción y la traducción de lo que son los ácidos nucleicos como ADN y ARN y ver y conocer síntesis de proteína. Así que es muy importante que manejemos la estructura. ¿Pueden escucharme, muchachos? ¿Están escuchándome? Sí, profe. Ok. Entonces, sin embargo, por acá pueden ver que hay una excepción. La prolina, ¿verdad? En este caso, pueden ver acá que es una estructura cíclica que sí tiene el grupo amino y tiene también el grupo ácido. Pueden ver acá que todos ellos, es decir, los alfa aminoácidos excepto la prolina, responde a la misma estructura general, ¿verdad? Por su estructura cíclica que tiene. Acá es donde nosotros podemos revisar y ver la estructura de los aminoácidos y su abreviatura. Por ejemplo, en esta parte de acá vemos la glicina. Su simbología gli o bien puede presentarse solo con G. Acá vemos que este es nuestro grupo carboxilo y este es mi grupo amino. Hay forma química de clasificar los aminoácidos también. Cuando nosotros encontramos un grupo amino y un grupo ácido en un aminoácido o una estructura, se le conoce como un aminoácido neutro, porque tiene un grupo alcalino que es considerado básico, lo que es el amino, y un grupo ácido. Alanina, su simbología ala, letra A, y podemos ver acá el grupo ácido, el grupo amino. Valina, val, y en cada uno de los casos vemos que los aminoácidos son estructuras de química orgánica donde abordamos ácidos carboxílicos y los compuestos nitrogenados, que fueron los últimos temas, ¿verdad? Donde miramos las nomenclaturas. Entonces, siempre que vean el NH2, hablamos de grupo básico. El grupo grupo ácido. Entonces, acá cada aminoácido tiene su propia abreviatura, como GLI, ALA, VAL, LEU, ILE, MET, PROP, PEP, TRIP, y aquí podemos ver, ¿verdad? Esto todos terminados en INA, glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina y así, ¿verdad? Todo esto, ¿por qué? Porque son compuestos nitrogenados terminados con prácticamente grupos amino. Y por eso ese término al final. Acá vemos también, continuando siempre con los aminoácidos, podemos ver acá que tenemos la serina, treonina. Aquí hay aminoácidos que son nombrados como ácidos, por ejemplo ácido aspartico y ácido glutámico. Si ustedes ven por acá, tengo un grupo ácido en este extremo, otro grupo ácido en este extremo. Igual aquí, grupo ácido aquí, grupo ácido acá. ¿Eso qué significa? Que son aminoácidos propiamente ácidos por tener dos grupos carboxilo en ambos extremos. Es decir, hay mayor cantidad de grupos ácidos que de básicos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O consulta que tengan? Bien, continuamos. Hay algo que se llama estereoquímica, ¿verdad? Vamos a ver en qué consiste esto. La glicina es un aminoácido sencillo y es aquiral. En los demás alfa aminoácidos, el carbono alfa es un centro estereogénico. Vamos a ver qué significa. Ya mirábamos lo que son las formas D y L, ¿verdad? Anteriormente. Las configuraciones se especifican mediante la notación de I y L. Todos los aminoácidos que provienen de proteínas tienen configuración L, aunque se conocen alfa aminoácidos naturales de la serie D. Entonces acá quien me determina
esa posición de lo que es el grupo, si L o es D, es el grupo amino. Pueden ver ustedes que lo tenemos a la izquierda. Y alanina, la glicina, perdón, es un aminoácido que forma o es parte de las proteínas. Por lo tanto, está en forma L, lo que significa que si tenemos nosotros a la izquierda el grupo amino, estamos hablando de una estructura L. Y recuerden también que en lo que son los carbohidratos nosotros mirábamos la proyección de Fischer y la proyección de Howard. En los aminoácidos lógicamente se ve la proyección de Fischer, porque no tenemos como en el caso de los carbohidratos que se pueden ciclar. Acá podemos ver L-isoleucina. Sin embargo, en la estereoquímica podemos también observar que existe la forma D de la isoleucina. Es decir, el cambio de la configuración en aquellos aminoácidos que poseen solo un centro estereogénico conducen a la obtención de su enantiómero para un aminoácido con más de centros estereogénicos. ¿Eso qué significa? Ya les comento. Pues acá cuando se habla de un centro estereogénico se habla de este. Miren, un centro. Si nos vamos por acá, podemos ver que hay dos centros estereogénicos. Cuando eso ocurre, entonces puede haber un enantiómero. Y los enantiómeros son, ¿verdad?, estas estructuras donde se muestran, por ejemplo, en un espejo. Y en ese espejo, esa estructura, por ejemplo, si el NH3 está hacia la izquierda y lo ubican hacia un espejo en un papel, se van a dar cuenta que les va a aparecer a la derecha o la proyección de imagen. Por lo tanto, ahí es donde está la estereoquímica de este tipo de sustancias. ¿Han ustedes experimentado alguna vez ubicar una imagen en el espejo y le aparece como volteada? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Por ejemplo, si ubican un zapato. Por lo menos, profesor, nosotros las mujeres todos los días cuando nos vemos al espejo, porque si nos estamos cepillando, tenemos el peine a la derecha y nos sale a la izquierda. Exacto. Y eso es la estereoquímica. ¿Por qué? Porque son imágenes superponibles o le pudiéramos llamar quirales. Es decir, aquiral es cuando no hay una superposición de las imágenes o un cambio de imagen en el espejo. Es decir, si ustedes ven por acá en este sentido de la glicina, ambos o los dos ejemplos que nos muestran, el NH3 está hacia la izquierda porque solamente tiene un centro, como explica la teoría. En cambio acá podemos ver con la isoleucina que ya tienen dos centros, y si usted ubica esta imagen, por curiosidad, tal vez alguien tiene una página blanca, la dibuja, esta isoleucina, y la ubican en el espejo. Así, dibújenla como esté en la forma L. Y cuando lo ubiquen en el espejo, traten de dibujarla si les aparece como está proyectada en la diapositiva. Y entonces a esto se le llama enantiómero. Es decir, que usted cuando pone eso, su obtención va a ser un enantiómero, porque o la forma D de la isoleucina. También hay sustancias que le llaman levogiro y dextrogiro. Pero bueno, vamos a ir al suave, ¿verdad? Para ir comprendiendo estas estructuras que de pronto suelen ser un poco complejas, ¿verdad? Bueno, ¿qué propiedades tienen los aminoácidos? Son polares, ¿verdad? Esto gracias a lo que son sus tipos de enlaces y también los grupos funcionales que están en sus estructuras, como los carboxilos y grupos amino. Son sólidos cristalinos, solubles en agua. Esas son sus principales propiedades, por así decirlo. Son anfóteros porque estos contienen grupos ácidos y grupos básicos, como les mencionaba. Importante también solamente destacar
que siempre los enlaces están unidos mediante los aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos, y que este tipo de enlace se da entre el grupo carboxilo y el grupo amino. También tenemos otras propiedades que son directamente químicas, ¿verdad? Cuando hablamos de los pH menores al pK, recuerden que cuando hablamos de pH hablamos de el valor que nos dice si esta sustancia es neutra, es ácida o es básica, ¿verdad? Esto mediante valores de pueden ser desde 0 a 14 dentro de lo que es el rango del pH o escala de pH. Conocemos esto, ¿verdad? En algún momento creo que ya se los he mencionado. Cuando hablamos de pKa hablamos de constante de acidez, ¿verdad? También tenemos lo que es la constante básica, y existe un punto isoeléctrico, es decir, todos estos tipos de términos están asociados directamente a lo que son las curvas de valoración de cada uno de los aminoácidos. Entonces, por acá podemos ver, la glicina se caracteriza por 2 pKa, es decir, constante de acidez. Uno corresponde a la posición más ácida y el otro a la menos ácida. Otros aminoácidos con cadenas laterales neutras presentan valores de pKa similares a los de la glicina. Aquí podemos también ver que es el punto isoeléctrico, corresponde al valor de pH para el cual el aminoácido no tiene carga neta. Entonces, podemos ver por acá que en cada caso esta lista de aminoácidos contienen dos tipos de pKa o constante de acidez. pKa1 corresponde ¿a quién? A lo que es la parte más ácida o con mayor concentración de acidez, y pKa2 a lo que es una constante de acidez pues menor. Y acá podemos ver el punto isoeléctrico. De la misma manera, pues pueden ver por acá que hay otros aminoácidos que contienen hasta un pKa número 3, es decir, 3 tipos de constantes de acidez. Estos se evidencian en aquellos que contienen cadenas laterales. Otro aspecto importante que podemos pues destacar son las reacciones. Este tipo de reacciones de aminoácidos pues tienen que ver directamente o ligado a ciertas enzimas. Las enzimas siempre están, ¿verdad?, tratando con los sustratos para poder originar o dar origen a otros productos, y que siempre en nuestro organismo están haciendo funciones relevantes o vitales, puesto que son las macromoléculas orgánicas o macromoléculas de todos los seres vivos. Bien, algunas reacciones biológicas que tienen los aminoácidos, por ejemplo, este es el ácido pirúvico. El ácido pirúvico, muchachos, es un producto obtenido a partir de la glucólisis. Glucólisis es una ruta metabólica con la cual se obtiene precisamente ácido pirúvico y ATP. Entonces, el ácido pirúvico, cuando reacciona con el ácido glutámico mediante enzimas, entonces podemos obtener alanina y ácido cetoglutámico, ¿verdad?, mediante la reacción. Este es un nivel, ¿verdad? Quizás voy a pedírselo de una manera más específica porque quizás se entienda general ahí, ¿verdad? Sí, va a ser a una hora determinada, pero les voy a dar un poco más de tiempo, les voy a dar 90 minutos. No Bueno, sé si gracias. les di 90 minutos la pasada, pero sí, va a ser una hora determinada, un intento, pero con 90 minutos. El tiempo va a retribuir lo que les estoy de alguna manera cambiando. Ok, gracias, profe. Bueno.
Ok, buen día chicos, si no hay más consultas, pues mucho gusto y nos vemos en la próxima. Igual, profe, pase buen día. Sí, bien. No hay como tener su herramienta, ¿verdad? ¿Te imaginas en la calle uno así? Así me iba al parque. Veía loco yo. Pero era porque estaba malo. Sí, claro. Pienso que estaba malo. Algo que ¿Cómo me escuchas? ¿Cómo me escuchas explicando? bien. Así que tiene un nivel gusto, ¿no? Yo que te voy a sentar, explicarte toda tu clase, yo te quiero mucho tiempo. Yo soy la química empírica. Señorita, no me hubiera gustado, ¿sabes qué me hubiera gustado que sacara por un curso de auxiliar de enfermería? No, que la mía era niña en el Era lo que yo quería sacar, pero con tanto tiempo y tan importante que era la clase, un conocimiento básico de poner un suelo, de poner y es junto, fíjate, auxiliar de enfermería y farmacia, son dos juntos. Sí, porque y el conocimiento eso es para trabajar como auxiliar de farmacia, que no es nada de pegar, ¿no? Es para conocer. Sí, tendría que viajar los sábados, de hecho. Porque es los sábados. Sí, 10 semanas no los atendemos. Yo manejo mucho de estructuras, amor, manejo bastante. Mi problema se llama, por falta de lectura y tiempo, no profundizo en qué se aplican, qué, ¿me entiendes? El clavo, amor, son los niños. Sabes que los niños están chiquitos, amor, y a veces uno no trabaja bien porque estás pensando en... Y los chavalos están, yo sé que están satisfechos. No te digo que a mí me piden